Hola, hola, buenos días. Sean nuevamente bienvenidos a este estudio bíblico de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie llamada Pasos Básicos de la Vida Cristiana. La anterior serie que terminamos, que concluimos apenas la semana pasada, se llamó la serie de ¿Quién es Jesucristo? Es una serie muy interesante, ¿por qué? Porque ahí vimos varios temas de lo que es la relación con nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Él, qué es lo que hace para nosotros, el amor de Dios, que es nuestro abogado, nuestro rey, nuestro refugio, nuestro salvador. Vimos muchas cosas en la serie anterior que realmente se las recomiendo si ustedes pueden verla. Están en los videos en la serie de Conociendo a Jesús, quién es Jesús prácticamente. En esta nueva serie se llama Pasos Básicos de la Vida Cristiana. ¿Por qué decimos pasos básicos de la vida cristiana? Porque es algo que tenemos que hacer, tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la palabra pasos conlleva algo más. Porque los pasos es escuchar y accionar. Como lo hemos visto, escuchar y accionar. No solo escuchar, sino también accionar. ¿Por qué? Porque si solamente escuchamos, digamos que es como los dos pies. Un pie es escuchar y otro pie es accionar, ¿no? Y si solo escuchamos, ¿qué va a pasar? Vamos a ir dando vuelta en círculo. O sea, tenemos que escuchar y accionar. Nos dice la palabra de Dios, no hay que ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Tenemos que hacer, tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con lo que escuchamos y nosotros lo que damos, es como si fuéramos egoístas. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad del Padre, que conozcan, que todas las personas conozcan y lleguen a sus pies. ¿Por qué? Porque es un amor tan grande que Él dio para nosotros, que como nosotros podemos quedarnos con lo que nos da, nos brinda el conocimiento, la sabiduría, el amor, la paz, la tranquilidad, el gozo, paciencia. Nos brinda demasiadas cosas y ¿qué puede ser? Que nosotros nos quedemos con eso. No, tenemos que hacer mucho más, tenemos que accionar. Y podemos accionar, no es que de una vez le esté diciendo, ay, vayan y hagan grandes cosas. No, simplemente accionar. ¿En dónde? En su núcleo familiar. Empiecen desde lo pequeño, empiecen desde lo corto, en el núcleo familiar. Si tienen su familia, su esposa, sus hijos, y si no tienen esposa o hijos, esposo o hijos, simplemente con sus papás, con sus hermanos, empiecen a accionar, empiecen a mostrar lo que verdaderamente Dios hace para con nosotros, el amor que tiene con nosotros, y es compartir las buenas nuevas, que el mismo Dios nos reconcilió con su Padre. Mismo Jesús vino a pagar para reconciliarnos con nuestro Padre. Realmente es sumamente importante hacer eso. Y este primer paso, bueno, en esta nueva serie consta de 13 pasos para ir avanzando, 13 pasos básicos, porque realmente la palabra de Dios es muy extensa, muy profunda, hay muchos temas, mucha información, del cual es ir avanzando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Avanzando un poquito, ir avanzando. El detalle es hacer pasos. No te aceleres, no quieras correr, no quieras avanzar demasiado rápido. Empieza a hacer poco a poco, empieza a meditar, empieza a estudiar, empieza a aprender, empieza a avanzar en tu vida cristiana que estás iniciando con esta serie de 13 pasos que vamos a hacer. Vamos a tener más series más adelante. Esto es un bloque de 13 pasos. Este paso número 1 será llamado salvo. Pero pueden preguntarse, ¿salvo de qué? Puede ser salvo de una acción, salvo de... no, ya, me salvé de que me cacharan, me salvé de que me pasara esto, me salvé de esto, pero lo encapsulan a una palabra muy corta, por así decirlo. Salvo es, en este caso, con relación a la Biblia, es la salvación hacia el pecado, la salvación y la reconciliación. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos separados de Dios por causa del pecado.
Dios no puede estar con nosotros, con el pecado. ¿Por qué? Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo a dar su vida, a pagar por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Porque nosotros estamos condenados realmente, condenados eternamente, y Él mismo vino a reconciliarnos. Y les recomiendo mucho que puedan ver un video que está en este mismo canal también, que se llama Cristo mi abogado. La misma Biblia nos menciona que necesitamos un abogado. ¿Para qué un abogado? Porque necesitamos un intercesor ante Dios, como lo vimos en ese estudio, y se los recomiendo, búsquenlo. Así en resumen, técnicamente nosotros necesitamos un abogado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos llegar a hacer, nosotros podamos llegar a argumentar o podemos inclusive intentar defendernos, cualquier cosa que hagamos nosotros es en vano. ¿Por qué? Porque ni nuestras obras, ni nuestras acciones, ni lo que podemos hacer puede ser un justificante en la paga del pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y realmente lo que podemos hacer no puede pagar eso. Necesitamos un abogado, alguien que pague, que sea nuestro intercesor. Y eso lo vimos en ese video. Se los recomiendo que lo puedan ver. Y si lo pueden ver y pueden inclusive hasta pausar este video y pueden ver eso, es como un previo a lo que vamos a estudiar ahorita a continuación. ¿Por qué? Porque va hilado, ya lo hemos visto, la palabra de Dios en los distintos estudios, vamos viendo que es como un rompecabezas, un gran rompecabezas, que vamos viendo las piezas y van encajando y tiene una armonía, y las piezas van acorde a como deben de ir, todas encajan de una sola posición, una sola parte perfecta, y tiene una armonía. Hemos visto pasajes y libros y hemos visto distintas épocas, y todo tiene una armonía, todo tiene en un común el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Todo tiene todo el globo que es la palabra de Dios que nos dejó este manual maravilloso, tiene una armonía impresionante, de la cual hemos visto. Vimos ese tema, Cristo mi abogado. Ahora vamos a ver salvo. ¿Salvo de qué? De eso, de la condenación. Él nos salva. Ahí está una reflexión en ese video, que estaría bien que la escucharan para que vean pues ahora sí una bonita reflexión, de una interpretación de cómo Él nos defiende. Él es intercesor y Él está defendiéndonos en contra del acusador. Nosotros teníamos una vida pasada. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Acompáñeme al libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Vamos a ver cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos está diciendo claramente, y Él os dio vida a vosotros. Y aquí podemos preguntarnos algo, pues ¿cómo es que nos dio vida? Se supone que estamos vivos nosotros, se supone que nacimos, tenemos un acta de nacimiento, ya estamos grandes. O sea, aquí cómo puede ser la palabra, y Él os dio vida a vosotros. ¿A qué se refiere con vida? Nos da vida. Aquí hay algo muy importante que dice, cuando estabais muertos. Y vuelve otra pregunta, ¿cómo es que estaba ahí muerto? O sea, primero me dice que nos dio vida y luego me está diciendo que estaba muerto. Y ahí está diciendo a una persona que estabas muerto. ¿Cómo puede ser? ¿Estaba muerto? Dice, en vuestros delitos y pecados. Aquí es muy importante que no se está refiriendo a la vida física de nuestro cuerpo, como estamos nosotros. Está hablando de una muerte espiritual, una separación espiritual. Y aquí dice el por qué: por vuestros delitos y pecados. Nosotros estamos muertos espiritualmente.
Y aquí nos dice, y Él os dio vida. ¿Y cómo es que nos dio vida? Como lo hemos visto, en rescate por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a pagar por nosotros para darnos vida. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto, es el nuevo nacimiento, es necesario nacer de nuevo. Ahí se refiere al nuevo nacimiento, que tenemos que nacer de nuevo para poder tener la vida eterna, para poder estar vivos aquí, como dice, vida a vosotros. Y ahí nos está diciendo claramente, está hablando del tiempo pasado. Nosotros ya en esta nueva serie, que son pasos básicos de la vida cristiana, ya estamos viendo que ya estamos siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el regalo. ¿Por qué? Porque Él nos dio el regalo. Él vino a morir por todos, vino a rescatarnos a todos. El versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, habla en general de todas las personas, que Él dio su vida por nosotros. Y si nosotros aceptamos ese regalo y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y lo permitimos que sea nuestro Rey, nuestro Gobernador en nuestro corazón, en espíritu y en verdad, lo confesamos con la boca, pero se cree con el corazón. Y si llegamos a hacer eso, nosotros nos convertimos en hijos. Es un versículo que es también de las tareas que hemos tenido de memorizar los versículos. Y aquí dice algo bien claramente, ya se está refiriendo a un tiempo pasado, algo que ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque estabais muertos en vuestros pecados y delitos, pero ahora ya estamos en una nueva vida. Esto es una nueva vida, un nuevo comienzo que tenemos que hacer en este caminar con Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Gobernador, nuestro Salvador, y todo lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Porque no solo es de que vino a morir y ya pagó y listo, se acabó. Hay tantas promesas, tanto amor en estas escrituras que nos ha dado, que muestra su amor a nosotros. Y hemos visto que toda persona ha pecado. Vamos a recordar, acompáñenme al libro de Romanos 3:23. Vamos a recordar realmente esa condición. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Capítulo 3, verso 23. Y él nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No lo digo yo por gusto o algo, o porque quiero encajar las escrituras. No se dice por gusto. Aquí claramente está diciendo por cuanto todos, y ahí está diciendo todos, no está excluyendo a nadie. Todos pecaron y todos somos pecadores. Pueden decir, yo no mato, yo no hago esto, yo no robo. Pueden jactarse de que no hacen cosas entre comillas malas, pero simplemente con sus pensamientos ya están pecando. Y algo muy una delgada línea en las escrituras que dice realmente los varones no necesitan meterse con otra mujer para cometer adulterio, sino simplemente que dice las escrituras, con tan solo mirar y codiciar a otra mujer que no es tu esposa, ya estás adulterando en tu corazón, ya estás pecando. No necesitas robar, no necesitas matar para hacer ese tipo de pecados. Puedes tener pecados en tu mente, en tu corazón, en tus acciones. Y aquí claramente está diciendo algo, por cuanto todos, por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están fuera de la gloria de Dios. Eso es la confirmación de que todos estábamos destituidos. También nos dice, vamos a recordar un versículo que también era de tarea de memorizar, un versículo que es Juan 3:18. Juan 3:18, que nos dice, el que en él cree, no es que
Si es que se lo aprendieron, deben de saber qué es lo que dice. El que en él cree no es que, no es condenado. Realmente es un versículo, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un versículo muy importante, por eso se decía que memorizarlo. Es lo que comentábamos anteriormente, es recibir el regalo, creer o no creer en la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es algo tan maravilloso que simplemente pueden decir, eso ya pasó, ¿cómo me confirman que eso fue real? Simplemente la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Si no hubiera pasado, ¿cómo es posible que se dividiera la historia en antes de Cristo y después de Cristo? No nos vamos más allá. Hay muchos documentos extrabíblicos que confirman la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cambio, sin estudiar ni ser eruditos en las escrituras o teólogos o lo que sea, simplemente reflexionando en la fecha que nos encontramos. Y la fecha que nos encontramos es después de Cristo. No es después de cualquier cosa, no es de cualquier personaje histórico, lo que sea, es antes y después de Cristo. Así se divide la historia. Eso debe ser un argumento suficiente para decir, sí pasó. Y aparte, como comentábamos, hay una armonía impresionante en las escrituras, de tal forma que dices, ¿qué escritor puede aventarse todas estas escrituras? O sea, es inimaginable. ¿Por qué? Porque tiene una armonía, como lo hemos visto, son autores diferentes, en ciudades diferentes, en épocas diferentes, en situaciones diferentes, tanto situaciones económicas de reyes, de personas, los apóstoles, pescadores, o sea, es distintas culturas, distintos estatus, y sin en cambio tiene una armonía impresionante. Y por eso dice, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. El que creyó y aceptó al Señor Jesucristo se convierte en su rey y en su abogado y lo defiende y paga por nosotros. Por eso es importante ver la serie que les comentaba anteriormente. ¿Quién es Jesús? Ahí vemos muchas cosas de las cuales ahorita estamos retomando. Y este canal está diseñado para conociendo al Dios verdadero, o sea, conocerlo realmente. ¿Por qué? Porque este canal está dedicado a eso, a conocerlo en verdad, a conocerlo en espíritu, a profundizar en lo que nos dice la palabra de Dios. Porque no solo es, Dios me ama, Dios todo bueno, Dios pagó por mí y listo, se acabó. Esto va mucho más allá. Hay muchas promesas, hay mucho amor, hay mucho detrás de todo esto. Y por eso es este canal que se llama Conociendo al Dios Verdadero, y el versículo de nuestro canal es Juan 17:3. ¿Qué nos dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios. Nos dice, para no parafrasear, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, realmente aquí está diciendo, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan. No está pidiendo otra cosa, nada más que lo conozcan. Y a la hora, como lo vimos, de conocer a una persona, que conocer a Dios es conocer bien qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, qué es lo que quiere de nosotros. ¿Y qué nos dice la Biblia? Nos dice, ¿qué es lo que quiere? Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, no obras, ni sacrificios, ni cosas que están extras de que por la propia voluntad humana lo vayan a hacer. Vamos a ver la maravillosa obra que está haciendo nuestro Dios en nosotros. Acompáñenme al libro de Efesios nuevamente, al capítulo 2, verso del 4 al 5. Efesios 2, verso del 4 al 5. Nos dice la palabra de Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí lo está diciendo nuevamente, Dios es rico en misericordia.
¿Por qué misericordia? Porque no ha caído el juicio todavía, no ha caído el juicio sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque realmente Él tiene tanta misericordia que a pesar de cómo estamos actualmente, cómo va la humanidad de mal en peor, aprobando leyes que no tienen que aprobar, yendo en contra de lo que es todo, lo que es Dios, aprobando leyes sin sentido, viendo muchas cosas que van en contra de lo que es la línea delgada entre lo bueno y lo malo, como lo comentábamos, y a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo y se burlan de lo bueno, ya todo lo bueno dicen santurrones, amargados, oprimidos, les dicen varios términos. ¿Por qué? Porque si no encajan con ellos, técnicamente son los patitos feos ahora. Realmente ahora ya es celebrar el pecado. ¿Y qué pasa? Nosotros debemos decir una frase que he pensado yo, porque yo también sigo siendo pecador. ¿Por qué? Porque sigo teniendo en la carne. ¿Por qué? Porque todavía no estamos reestructurados con un nuevo cuerpo, sino simplemente nosotros batallamos día a día con el pecado. ¿Por qué? Porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Día con día tenemos cosas, tenemos acciones. Pero yo lo que me ha ayudado, y eso les puedo decir como consejo, simplemente decirle no al pecado y sí a Dios. En el momento que vienen esos pensamientos, esas acciones, esas partes que pueden llegarnos a desviar del camino, porque la vida está llena de tentaciones, está llena de supuestos amigos, vamos a echarnos unas chelas, vamos a ver mujeres, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, está lleno. Pero ¿qué tiene que pasar en la mente cuando se te atraviesa algo así de ese tipo? Decir, ¿sabes qué? No al pecado y sí a Dios, no al pecado y sí a Dios. Y en la manera que estés diciendo más, sí a Dios, sí a Dios, sí a Dios, te vas fortaleciendo. ¿Por qué? Porque es decirle sí a Dios y no al pecado. Tal vez puedes llegar a caer en algún momento, pero es ponerte a cuentas con Dios. Y es caer prácticamente de manera involuntaria, no con alevosía y ventaja. Peco, caigo, al fin Dios me perdona. No, Dios no puede ser burlado, no puedes burlarte de Él, Él ya lo sabe, Él lo sabe si es con toda alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque ahí está la tentación y tú debes de decidir qué es lo que haces, si al pecado o si a Dios. ¿A quién le vas a dar el sí? ¿Qué es lo que te conviene? ¿A quién le das el sí? ¿No? Y aquí nos dice claramente, rico en misericordia, por su gran amor. ¿Por qué nos tiene gran amor? Porque así de sencillo, ya desde cuándo nos hubiera destruido, ya desde cuándo nos hubiera acabado. Pero si en cambio muestra su amor, que al día de hoy todavía estamos con vida, gracias a la misericordia y el amor de Dios. Porque ahorita podemos tener la oportunidad de enderezar nuestro camino, de tener una comunión con Él, de avanzar, de conocerlo, de ir mejorando. Es la misericordia, porque con todo lo que se ve, deben de ser conscientes, con todo lo que se ve que está pasando en el mundo, es terrible. Y todavía la Biblia nos dice que todavía va a ser peor todavía. O sea, la humanidad va a caer en una degradación absoluta. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, falta de conocer a Dios. Y aquí nos vuelve a decir, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como nos da vida cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí nos da vida, ahí tenemos el nuevo nacimiento. Ahí ya la muerte espiritual que teníamos se acaba y nacemos de nuevo, espiritualmente. Una reconciliación con Dios y un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y estamos en nuestros pecados. Acompáñeme a Romanos 5:8, otro ejemplo de cómo nos muestra su amor. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, verso 8. Nuevamente nos dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué gran ejemplo y qué gran amor está mostrando aquí, porque dice, más Dios muestra su amor con nosotros en que aún siendo pecadores, Él se entregó por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó, aún así sabiendo los pecados que tenemos. Podemos decir nosotros, pues yo no soy tan malo, pero al final de cuentas pagó hasta por los malos, los que han hecho graves cosas. Y por eso nuevamente te invito, si tú estás viendo este video y tú dices, mi pecado no puede ser perdonado, he hecho algo tan grande, algo tan feo, tú solamente sabes qué es lo que has hecho. Y Dios, Él lo sabe, Él sabe todas las cosas. Y tú puedes decir que puede ser más grande tu pecado, no lo creo, porque no hay nada más grande que el amor de nuestro Dios y el pago que dice Cristo murió por nosotros. Y te incluye a ti. ¿Por qué? Porque murió también por ti, por tu pecado que hayas hecho, por lo grave que hayas hecho, aún así murió por ti. Puedes decir, no puede ser. Te pongo un ejemplo tan sencillo y práctico. Simplemente recordarás cuando fue la mera crucifixión, había dos al lado de Cristo Jesús. Había al lado dos que le dicen malhechores. Pero quiero aclararte algo. Para que esos dos supuestos malhechores estuvieran ahí, es porque hicieron algo grave. ¿Por qué? Porque la muerte en la cruz era una condenación porque habías hecho algo grave. No solo era de encerrarte, latillarte o quedarte sin comer o lo que sea, lo que aplicaban en ese momento. Cuando llegabas a la cruz era porque realmente era un castigo severo. ¿Y qué pasó? Si tú recordarás, había uno de ellos que no creyó, no aceptó el regalo. Estando en esa condición no aceptó. Y si recordarás, había otra persona que creyó y que le dijo él, acuérdate cuando estés en tu paraíso. Él creyó en ese momento y él pudo haber hecho lo mismo que tú piensas que hiciste. Y sin en cambio, por su amor, ¿qué le dijo el mismo Jesús? Estando en esa condición, que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo salvó, lo rescató. Y sin obras, no le dijo bellas obras, le dijo, vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque creyó, aceptó el regalo, creyó en su corazón, en espíritu y en verdad. Que le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Lo rescató. Así es que tú puedes haber hecho algo similar a lo que hizo él o algo más sencillo, pero sin en cambio, Cristo te puede rescatar y Cristo puede salvarte si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador. Ese es un ejemplo tan grande que no puede haber un pecado más grande que la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay nada más grande. Lo que hizo Él en la obra es el todo. No hay algo más que pueda existir más grande, ni juntando los pecados de todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Él dijo, vino a morir por todos nosotros, todos. Otro versículo que también habíamos visto, que era para memorizar, es el de Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9. Esto es un complemento de lo que estamos viendo. Efesios, capítulo 2, verso del 8 al 9. Este se lo tienen que memorizar de corazón en ustedes. Reflexionenlo. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 8? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo se los recomiendo que se lo memoricen en corazón,
¿Por qué? Porque esta es una declaración muy importante. Dios decidió que la salvación no pueda ser por obras. ¿Por qué? Porque la gente confía en las obras, en lo que hacen las obras, creyendo que por medio de las obras van a ser salvos, creyendo que haciendo, como lo veíamos, creyendo que haciendo rezos, mandas, plegarias, yéndose de rodillas, flagelándose, haciendo un montón de cosas que realmente obras, o construyendo, dando de comer a los pobres, algo así, son obras nada más. O sea, obras, pero realmente nos podemos volver a pensar, ¿acaso va a haber alguna obra que yo haga, y un ser humano, cualquier cosa que yo me dedique y me empeñe y haga, puedo tener en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, que puede ser mayor que lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros? ¿Cómo puedo pensar eso? De que lo que pueda yo hacer, de mis rezos, de mi hincado, de lo que pueda hacer, puede ser mayor que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿puede haber algo mayor que eso? Es una pregunta que hace bastante ruido. Debería de hacerte bastante ruido en tu mente, en tu cabeza. ¿Cómo puedes creer que haciendo ciertos rituales, ciertas acciones vas a poder tener la salvación? Es lamentable que muchas personas caen en ese error. ¿Por qué? Porque les enseñan, haz esto y ya, con esto vas a tener contento a Dios. ¿Tú crees que Dios va a estar contento con eso? ¿Con que estés haciendo solamente rituales por hacerlo? ¿O que estés haciendo estas situaciones de, haz esto, repite esto, haz esto, y con eso ya te vas a salvar? Es un engaño completamente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué vino Jesús a morir? Si por las obras las personas se pueden salvar. La pregunta es, ¿para qué entonces vino a morir? Para perdonar nuestros pecados. Pero también dicen que haciendo esto también somos perdonados con los pecados. Entonces ya no cuadran las cosas, ya no cuadran. ¿Para qué vino entonces? Él vino, y aquí lo dice claramente, no por obras. Aquí lo dice claramente, por eso es un versículo importante a memorizar. Vamos a leerlo nuevamente. Efesios 2, capítulo 8. Porque por gracia sois salvos. Ya vimos lo que significa gracia. Es un regalo inmerecido, algo que nos da Dios hacia nosotros, sin nosotros pagar nada por esa gracia. Nos da por amor, porque nos ama, y nos ama de verdad. El amor verdadero es Dios. Él es amor, no es un atributo que Él sea, que Él tiene amor. No, Él no tiene amor, Él es amor, Él es puro amor. Él es la definición de amor. No es un atributo, es una característica. Él es amor. Y Él nos quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación y no la merecíamos. No la merecíamos nosotros, pero Él nos la dio. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe de creer que Él es nuestro Salvador. Es la fe, accionar en nosotros, tener fe y creerle. Como decimos, ahí está el regalo. Lo recibimos, el regalo es que Él murió por nosotros, Él pagó por nosotros. Lo recibimos, y la fe es creerlo. Creer que hizo esa maravillosa obra y que creemos realmente que ya somos salvos. Es creer realmente, en verdad. ¡Wow! Como este estudio, salvo. Ya soy salvo de la condenación. Ya me rescataste, ya me adoptaste. Hay tantas cosas que puedo pensar que ya lo hicimos. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él nos los da. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no podemos ser salvos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hagamos lo que hagamos, ya lo vimos, no puede ser mayor que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí aclara mucho, que dice, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y precisamente él lo está diciendo. ¿Por qué? Porque los hombres buscan la gloria. Yo hice esto, yo construí esto, yo apoyé a esto, yo soy buena persona. A final de cuentas, dice, para que nadie se gloríe, no por obras. Él no quiere las obras. Él no quiere que hagamos por obras, decir, ya merezco ser salvado porque soy bueno y ayudé a las personas y hice tal cosa. Fue una acción nada más. Pero realmente, ¿dónde está tu corazón? Él conoce tu corazón, Él sabe dónde está tu corazón, porque si lo haces para quedar bien, nada más, o para el reconocimiento de la gente, yo voy a construir y voy a dar a los pobres y véanme, grábenme que voy a darle de comer a los pobres, grábenme que voy al hospital y grábenme que estoy compartiendo esto. ¿Quieres ser visto nada más? ¿Quieres que la gente te aplauda? ¿Quieres que la gente te vea? ¡Wow! Es una buena persona. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Y aquí, si estás en eso, realmente lo vimos en un estudio anterior también. Y te recomiendo que los veas porque ahí hay algo muy interesante que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, llevamos de comer a las personas, fuimos a los hospitales y construimos esto y construimos aquello. Realmente, ¿qué dice la respuesta del Señor? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque si nada más haces por hacer, por la gloria, porque aquí dice para que nadie se gloríe, pero dice la gloria y estás buscando la gloria de los hombres, estás buscando la fama de los hombres, estás buscando el aplauso y reconocimiento de la sociedad. Y cuando te encuentres con el Señor, porque un día todos vamos a estar delante de Él, no quisieras escuchar estas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí. Esas palabras son muy fuertes porque en ese momento ya no podrás hacer nada. Por eso te invito a que si estás desviado en tu corazón, te arrepientas y recibas realmente a Jesús como tu Señor y Salvador y hagas conforme a su preciosa voluntad, lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Misericordia y no sacrificio. ¿Y qué es lo que quiere? Que conozcan al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso este canal está dedicado a eso, a explicar qué tan importante es conocer verdaderamente a Dios, porque no solo es aprender por aprender, no solo es escuchar por escuchar, no solo es, ya avancé en cierta forma, es conocerlo de verdad, es tener una relación con Él. Por eso vamos paso a paso para adentrarnos en este camino, para conocerlo, amarlo y tener una comunión y una relación viva con Él, porque Él está vivo. Ya lo vimos en el estudio, vivo, está vivo. Él está con nosotros en cada momento, en espíritu. Vamos a ver aquí, hablamos algo claramente, que no por obras. Pueden decir otras personas, entonces ya no hago nada, al fin ya me salvó, ya no actúo, ya no acciono. O otras personas, por mis obras soy salvo. Otras personas, entonces ya no. Pueden entrar en confusión y realmente de ahí es donde luego las personas empiezan a cambiar, a torcer las escrituras. ¿Por qué? Porque empiezan a decir por obras o por obras, ¿no? Vamos a ver un versículo interesante que es el complemento de lo que acabamos de ver, que no por obras para que nadie se gloríe. Acompáñeme al capítulo 2 del mismo libro de Efesios, pero ahora nos vamos al verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí, ¿qué va a pasar? Aquí hay algo muy interesante, porque está diciendo primero
en el versículo anterior, no por obras para que nadie se gloríe, y ahora empieza a decir de que estamos preparados para buenas obras. Entonces, o no hacemos obras, o no tenemos obras, o sí hacemos obras. Y aquí es donde es lo importante de estudiar las Escrituras, porque aquí puede ser una contradicción absoluta, o no hago o sí hago. Entonces, o me está mandando a hacer obras o no me está mandando a hacer obras, ¿no? Y la obra no es solamente construir o hacer, o material o dinero, es mucho más allá. Aquí no está refiriendo a algo material, algo de eso. Puedo decir claramente, una buena obra que puedes hacer, ¿cuál sería? Obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque obra significa hacer. Obra significa ejecutar algo. No es físico de que, voy a construir, voy a hacer tal cosa o voy a dar dinero. Obra va más allá. Dice, para que esté preparado, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, dice, creados en Cristo cuando nacemos de nuevo. Nos crea como nuevas criaturas, nacemos en Él, ¿no? Dice, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Y quisiera que lo reflexionaras. Buenas obras, hombres, lo vimos. ¿Qué dice? Trata a tu mujer como vaso más frágil. Esa es una obra que puedes hacer. Tratar a tu mujer como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque es tu ayuda idónea. Debes de hacer esa obra. Tratar a tu mujer como vaso más frágil, ¿no? Nos vamos al otro, ok. No tienes esposa, eres hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Cuida tu cuerpo, que es el templo del Espíritu. Esa es otra obra. Cuidar tu cuerpo. No lo trates como basurero, de que le metes cada chuchería, cada cosa que es indebida para el cuerpo. Porque esta es otra obra que puedes hacer, cuidar tu cuerpo. ¿Y para qué lo vas a cuidar? No para, como dice, para que te gloríes para vanagloria. No, lo vas a cuidar para hacer más obras en Cristo. Dice que preparó de antemano. ¿Y qué preparó? Pues que tengas vida y la tengas en abundancia, que puedas amar a tus semejantes, amar al prójimo, como lo dijo. Lo mismo dijo el mismo Jesús cuando le preguntaron cuál es el primer y grande mandamiento. Amarás a Dios sobre todo. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. Esas son obras. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo, no lo vas a defraudar, no le vas a transar, no le vas a hacer ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque estás haciendo la obra. Dice, preparado de antemano. ¿Y qué es? Lo preparó. ¿Por qué? Porque en esta nueva vida que estás comenzando, empiezas a darte cuenta del verdadero amor, empiezas a tener una cierta relación con tu pareja, con tus hijos, empiezas a avanzar a ver a las demás personas. Ya no empiezas a ver a las personas con la característica de que solamente la voy a ayudar porque es mi familiar o porque es esto, el otro. Ya empiezas a ver las personas en general como ser humano, con la calidad de un ser humano, por el hecho de ser hombre, mujer, niño, joven, lo que sea. Lo empiezas a ver por amor, ya no por conveniencia, de que sí te ayudo solo porque eres mi familia, o sí te ayudo porque me caes bien. Y empiezas a ver mucho más allá. Las buenas obras es sin distinción, no ser de que porque esa persona puede obtener un beneficio, entonces sí le voy a ayudar. No, la buena obra es ayuda a quien necesite, sea quien sea. Y si no te pueden retribuir, mucho mejor. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo por la persona, inclusive no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por Dios, por un mandamiento de Él, no por ti, ni siquiera es por ti. O sea, no creas que el hacer las obras es para ti, es porque es para Dios, y lo empiezas a hacer por amor, lo empiezas a hacer por convicción,
Ya no lo empiezas a hacer, es que lo tengo que hacer, es que tengo que ayudar a las personas. No, cuando empiezas a tener una relación y una comunión con Dios, ya lo empiezas a hacer por amor. Lo empiezas a hacer porque quieres hacerlo, porque te nace hacerlo. Buscas ser de bendición. ¿Y por qué buscas ser de bendición? Porque recibes bendición de Dios. Es como si fuera una cascada. Dios te bendice para que a su vez tú puedas ser de bendición hacia otra persona. Pero si Dios te bendice y te lo quedas tú y no lo compartes, no lo repartes, no hablas, ni siquiera le has dicho a nadie que crees en Jesús. Todas las personas que te conocen de tu trabajo, donde estés, donde vayas, ni siquiera saben que crees en Jesús. ¿Por qué? Porque no has hecho algunas obras de parte del Espíritu, no para salvación, sino obras por parte del Espíritu Santo, de lo que sientas, por amor, por lo que hizo, por la gratitud que tienes de que Dios ya te salvó. Son obras por amor, no para salvación. No por todas las obras que llegues a hacer, no son para salvación, son por amor, son por la fe en Jesucristo. Esas son las obras que está hablando aquí. Y este versículo se malinterpreta porque las religiones empiezan a decir: tienes que hacer obras, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, para que puedas tener ya como si fuera un pase de abordaje al cielo. O sea, haciendo esto, vas a tener tu pase. Y si no lo haces, ya no tienes el pase y tienes que hacer más. O tienes que pagar tal indulgencia como se hacía anteriormente. Realmente no. Aquí la palabra estamos viendo que es importante meditarlo, escudriñarlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que a Dios le agrada. Y algo muy interesante, cómo te puedes ayudar ¿cómo podría parafraseártelo? ¿Qué es lo importante que puedes hacer en tu vida para evitar el pecado, para procurar hacer buenas obras conforme al Espíritu? ¿Qué es lo que haces cuando estás solo, cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo, en todo momento. ¿Qué es lo que haces tú cuando estás solo? ¿Qué es lo que haces tú cuando te encuentras algo que no te pertenece? ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes la tentación de hacer algo y que puedes decir: nadie me ve, puedo hacerlo? Eso es algo para que te pongas a pensar. ¿Qué es lo que hago cuando nadie me ve? Y eso es lo auténtico. Eso es lo que puedes ver en tu vida. Cómo actúas cuando nadie te ve. Porque puedes actuar de manera diferente cuando estás con las personas, o inclusive cuando vas a la iglesia, ahí te portas demasiado bien, pones tu cara de santito, que no haces nada, pero llegas a tu casa y eres otra persona completamente diferente. Y luego peor, cuando estás solo, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando estás solo con tu teléfono? Cuando estás solo en tus redes. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? Medítalo y piénsalo. ¿Por qué? Porque Dios lo ve. Dios ve todo lo que haces. Y no es para condenación. Así como Él ve todo lo que haces, también Él está contigo, te está resguardando. Tal es así que al día de hoy estás viendo este video y todavía sigues con vida aquí. Por su misericordia y por su amor, todavía está aquí. Y esta es la oportunidad para que tengas esta nueva vida, para que comiences tu caminar en Cristo, comiences con estos nuevos pasos, para seguir avanzando y avanzando y avanzando. Porque Él vino con un propósito, parte de un propósito. Acompáñame a ver qué nos dice Juan capítulo 10, verso 10. Hay tanta información que podemos ver aquí que realmente
es bastante, ¿no? Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí realmente ya vimos que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, o sea, viene a ser un desastre. ¿Por qué? Porque es el entorno, o sea, el entorno quiere destruirte, quiere que te desvíes, quiere que hagas cosas indebidas. ¿Por qué? Porque si agarras y te vas con tus cuates a tomar y te vas con ellos y gastas y yo invito y ahora yo y ahora tú y otro cartón y otras cervezas o lo que sea, o te desvives o vámonos para allá, vámonos para acá. Y sin en cambio, ese recurso posiblemente ni siquiera lo compartes con tu familia. Mejor ese recurso, sí, con tus cuates lo gastas y a tu familia les niegas. No, pues hoy vamos a comer poquito porque no hay mucho dinero, pero mientras ya te lo gastaste, ya lo desperdiciaste. Por eso dice que viene a robar. ¿Por qué? Porque te roba lo que le corresponde a tu familia. Te roba el tiempo que le corresponde a tu familia. ¿Por qué? Porque ese es un desperdicio. Yo no digo que no convivas, puedes convivir sanamente, pero no al grado de llegar 2, 3 de la mañana y con varias cervezas encima. O sea, son dos cosas totalmente distintas, la convivencia sana y la convivencia que no te lleva bien. Como lo vimos, no estás cuidando tu cuerpo, no estás cuidando nada. Y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué dice en abundancia? Porque cuando empiezas una vida con Cristo y tu caminar con Cristo, empiezas a valorar las cosas, empiezas a tener más contentamiento. Dios te está permitiendo, con lo que tienes, te está permitiendo ser feliz, te está permitiendo salir adelante. Empiezas a tener más amor por tus semejantes, más amor por tu familia. A pesar del entorno que hayas nacido, empiezas a avanzar en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque empiezas a amar y reconocer, empiezas a ver los detalles de la creación, la naturaleza, el sol, el aire, todo empiezas a darte cuenta de los detalles que pasaban desapercibidos, porque no te das cuenta que inclusive a pesar de cómo está el mundo, es un mundo maravilloso donde la tierra produce plantas, hierbas medicinales, hierbas que te sirven para tu cuerpo, frutos que saben deliciosos. O sea, el ecosistema está creado increíblemente. La creación de Dios es buena y nosotros la hemos echado a perder. ¿Por qué? Porque buscamos más lo material que lo espiritual. Acompáñenme al versículo ahora de Juan, en el mismo libro de Juan. Ahora vamos al capítulo 1, verso 12. Igual lo mismo, es un versículo que les había dicho que se podían memorizar, se lo memorizaran, que decía: más a todos los que ¿qué? Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 1, verso 12. Dice: más a todos los que ¿qué? Que le recibieron, a los que aceptaron, los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, esto es algo tan bonito que para que se lo aprendieran así, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si ustedes han creído en Él y lo han recibido como su Señor y Salvador, tengan la confianza y la certeza, porque ya dice, son hechos hijos de Dios, ya pertenecen al reino de los cielos, ya son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo creyeron en espíritu y en verdad. Y a lo que sigue, avanzar y accionar. Avanzar y seguir adelante, no quedarnos estancados. Acompáñenme al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Vamos a ver otra confirmación que dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo está muy bonito, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, y que dice que ya lo recibió, que ya se convirtió en su hijo. Nueva criatura es el nuevo nacimiento, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué dice que las cosas viejas pasaron? Ahí siguen en nuestro pasado, pero pasaron se refiere a que Cristo ya pagó por esas cosas que pasaron. Ya es una nueva vida, ya es de aquí para adelante. Nuevas son sus misericordias cada mañana, y si nuevas son sus misericordias cada mañana, y si ya te rescató y ya eres una nueva criatura, vamos para adelante, vamos a avanzar y vamos a seguir al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos para adelante, vamos con Él. Y aquí lo dice claramente, todas son hechas nuevas. Todo lo que hagamos de aquí adelante es para el Señor, no para nosotros como lo decía, es para Él, es para agradarle a Él. Aquí nos dice que somos nuevas criaturas. ¿Qué significa? Que lo aceptamos como Salvador y nos convertimos en una nueva criatura. Y para ir concluyendo esto, ¿cómo vamos a avanzar? Les voy a poner un ejemplo prácticamente como la alimentación, ¿no? Aquí estamos viendo en este estudio que es como si fuéramos dos partes, ¿no? El cuerpo físico, la carne y algo espiritual, porque estamos viendo del nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual y en la carne, o sea, son dos cosas prácticamente. Si recordarán, cuando se nace en la carne, ¿qué tiene que pasar? Tiene que alimentarse los bebés con leche y van creciendo, y luego las papillas, y poco a poco se va introduciendo carne, manteniendo cierta alimentación. ¿Y qué pasa entonces con el espíritu? ¿Cómo podemos hacer crecer el espíritu? Pues también alimentarlo. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Orando con Dios, escuchando la palabra, viendo estudios. Esa es la forma de cómo empezar a alimentar el espíritu para que vaya creciendo, ¿no? O sea, tenemos que alimentamos la carne con la comida para crecer, y el espíritu tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Esto es alimento y esto es vida. Y vamos creciendo. Ya cuando tenemos cierta edad, cierto crecimiento, ¿qué sigue? Fortalecer el cuerpo. ¿Y cómo se fortalece el cuerpo de la carne? Pues haciendo distintos ejercicios, haciendo pesas, corriendo, levantando las rodillas, abdominales, haciendo distintos tipos de ejercicio para fortalecer el cuerpo físico. ¿Y qué pasa? Si lo vemos que fortalecemos el cuerpo físico, pues también tenemos que ver para fortalecer el cuerpo espiritual. Lo espiritual también. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Orando todo el tiempo, memorizando versículos. Es una forma de fortalecer el espíritu, memorizando. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras haciendo pesas espirituales. Memorizar, compartir. ¿Por qué? Porque a la hora de que hablas la palabra de Dios, estás reforzando lo que aprendiste, estás estudiando, estás meditando. Tenemos que fortalecer también el espíritu para que crezca. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que son dos animales, la carne y el espíritu, son dos animales. Y obviamente al ser dos animales puede llegar el momento que se lleguen a pelear. Y esta es la condición. La carne pelea contra el espíritu, porque la carne quiere hacer su voluntad y el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Se van a pelear. Y el ejemplo que puedo dar es, ¿quién va a ganar si los dos se ponen a pelear? Obviamente va a ganar al que le das más de comer. Si alimentas más la carne con cosas indebidas, viendo cosas que no debes de ver, si la alimentas más la carne y el espíritu, pues nada más los domingos cuando vaya a la iglesia nada más escucho un poquito,
¿cómo va a estar tu espíritu? Va a estar debilitado, porque aunque vayas todos los domingos y alabes y cantes y todo eso, entre semana no le vas a dar de comer, no va a tener alimento. ¿Y qué pasa si entre semana se pelean? ¿Quién va a ganar? Pues al que le das de comer, porque la carne todos los días le das de comer, por lo menos le das mínimo 2 comidas al día, en el desayuno y la comida. Y el espíritu, le das de comer al espíritu. ¿Qué va a pasar cuando se pelean? ¿De dónde vas a sacar la fortaleza para resistir la tentación? ¿De dónde vas a sacar la fortaleza para decirle no al pecado y sí a Dios? ¿Quién va a ganar de los dos? Por eso es muy importante alimentar el espíritu. Y también alimentar el espíritu, dice la palabra de Dios, medita de día y de noche. ¿Y por qué te está dando ese consejo? De día y de noche. Te está diciendo prácticamente como si fueran las 2 comidas. De día y de noche, de día y de noche. Y todavía nos dicen otros versos, cuando andes el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés a la mesa, todo el tiempo hablando de la palabra. Ahí te está diciendo claramente, alimenta tu espíritu. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de que llegue a haber una confrontación, ¿quién gane? El espíritu, y tengas más dominio. ¿Para qué? Para que puedas tener más fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para que esa sea la que gobierne y la carne se empiece a someter a las cosas. Ahora sí, como dice la misma escritura, por eso aquí está todo, aquí está todo. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y se refiere a débil de que cae fácilmente en tentación, no que es débil físicamente, sino es débil de que cae fácilmente en la tentación. Por eso es importante darle de comer a lo espiritual. Es importante que mediten todos los días, que tengan una comunión con Dios cuando se levanten, hagan un poquito de esfuerzo, dense un tiempo, unos minutos en la mañana y en la noche para tener comunión con Dios. Porque va a ser de gran bendición, no es cualquier cosa. Pueden decir, 5 minutos no es nada, no es nada. Pero a la luz de la palabra de Dios, empezando con esos 5 minutos, te aseguro que si lo haces de espíritu y de verdad, después se te va a hacer poco. Ya después de 5 minutos se te va a hacer nada y vas a querer más y más y más y más. ¿Por qué? Porque empiezas a alimentar tu espíritu. Así como se han dejado tareas de versículos a memorizar, ahora la tarea va a ser leer un capítulo al día. Y vamos a empezar por el libro de Juan. De aquí a que nos volvamos a reunir, van a leer un capítulo al día. Solo un capítulo, nada más, para empezar. Van a hacer prácticamente mañana, van a iniciar leyendo Juan 1:1. O sea, Juan capítulo 1, del verso 1 hasta donde acaba. Nada más, un capítulo por día. ¿Para qué? Para que puedan empezar a tener una lectura, el hábito de la lectura. Y empiecen por memoricen, medítenlo, no corran, no lean por leer, traten de ir despacito, letra por letra, traten de hacerse las preguntas, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué puedo aplicar a nuestra vida con esto? ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo compartir? ¿Hay algo que me quieres decir en estos versículos que estoy leyendo, en este capítulo? Debes hacerte varias preguntas para ver qué puede ser de lo que sirve de ahí. Y el mismo Espíritu te va a ir guiando y te va a ir preparando para aprender. Así es que ya es un nuevo paso. Los felicito por estar aquí. Les agradezco que estén aquí, porque esta nueva vida va a ser de mucha bendición. Este nuevo comienzo va a ser de mucha bendición para ustedes. ¿Por qué? Porque si ya ha recibido a Cristo como Salvador, ya es miembro de una familia, ya Dios es su Padre,
y todos nosotros somos hermanos en Cristo porque tenemos nuestro mismo Padre, por así decirlo. Ya tenemos una nueva familia, ha nacido de nuevo y sus pecados fueron perdonados. Y Cristo, que es nuestro abogado, Él nos reconcilia y Él es el intermediario para con Dios, su Padre. Y somos nuevas criaturas en Él. Hemos nacido de nuevo. Así como lo decía el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5:17, ya lo vimos. Así que Dios ha comenzado a transformar su vida, encomiéndese a Él, busque a Él, tenga paciencia, poco a poco hay que ir avanzando. Procure no correr para que no se tropiecen. ¿A qué me refiero no correr? Empezar con todo, porque puede llegar a haber un tropiezo. Vayan poco a poco, paso a paso, como vamos, paso a paso, medítenlo, y en la medida en cómo vayan avanzando, el mismo Espíritu los va a ir guiando para que sigan avanzando, y el mismo Espíritu los va guiando si van a avanzar más rápido que otras personas. Hay que someterse a Dios en todo momento, que Él sea nuestro Dios y nuestro gobernador. Así que oremos para finalizar este estudio diciéndole gracias, gracias, gracias. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todo cuanto existe, gracias por la oportunidad que nos has dado el poderte conocer, tener la dicha de conocerte. Te damos tantas gracias por esta nueva vida. Gracias porque nos estamos dando cuenta que hay mucho más en las Escrituras de lo que nos podemos imaginar. Gracias porque nos has rescatado y gracias porque nos estamos dando cuenta que somos salvos, somos tus hijos. Gracias, Señor, por darnos este gran amor que solo tú puedes dar, de rescatarnos siendo nosotros pecadores. Te pedimos perdón por todo lo que hayamos hecho, Señor, y te damos tantas gracias por ser nuestro Señor. Te pedimos que nos guíes a la verdad absoluta, que eres tú mismo. Te pedimos que nos fortalezcas espiritualmente para que podamos comprender más tu palabra. Te pedimos que nos permitas discernir y alimentarnos todos los días. Ayúdanos a esforzarnos, ya que nuestra carne es débil. Nuestra carne le puede ganar el desconectarnos de ti, porque a la verdad nuestra carne sabe que esto es algo nuevo. Nuestra carne sabe que esto le conlleva hacer acciones, y muchas veces tenemos nuestra carne perezosa que no quiere hacer las cosas, que solo quiere hacer lo que le genere satisfacción momentánea. Ayúdanos y fortalécenos para que podamos seguir adelante día con día buscándote en cada momento. Te damos tantas gracias por este nuevo comienzo y estos nuevos pasos. Guíanos a seguir avanzando y concluir todo lo que nos quieras decir a nosotros para que hagamos en obras para ti, por amor a ti y no por nosotros, para que no nos gloriemos. Ayúdanos a que no pierdamos el piso, ayúdanos a que no nos gloriemos, porque esto es por gracia, solo por ti, porque es tu don, como lo hemos visto, porque nos amas y es solo por ti. Lo oramos y lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.